En el corazón de la Reserva Nacional Masai Mara, al sur de Kenia, una coalición de 5 machos irrumpió en escena, dejando una marca imborrable. Unidos por la sangre y el territorio, sus pasos resonaron entre la hierba, y su leyenda creció con cada cacería, cada batalla, cada rugido al amanecer. Esta es la historia de quienes conquistaron no solo tierras, sino también admiración eterna. Los Black Rock Boys. Los Black Rock Boys fueron alguna vez una de las coaliciones con mayor proyección en este territorio indómito. Nacidos en agosto de 2017 dentro del orgullo Black Rock, crecieron bajo la tutela de una estructura fuerte, forjada por sus propios padres. Los viejos machos Black Rock. Con el tiempo, su unión, carisma y destrezas individuales los convirtieron en figuras reconocidas y seguidas, protagonistas de una era que aún resuena entre los caminos del Mara. En 2021, los 5 jóvenes Black Rock iniciaron su vida nómada, dejando atrás el territorio que los vio crecer para lanzarse de lleno al incierto camino de la conquista. Fue a comienzos de ese año, cuando se mudaron al territorio del orgullo Rongai, un territorio dominado en ese entonces por un solitario macho conocido como Floppy Ear, que ante la amenaza que representaba esta coalición unida y poderosa, no tuvo más opción que retirarse, y luego desapareció alrededor de mediados de 2021. Según Peter Rettig, cuando los Black Rock Boys pusieron pie en el territorio Rongai, el orgullo contaba con 5 subadultos de aproximadamente 18 meses de edad. Pero esta no fue una toma de poder inmediata ni brutal, fue lenta, prolongada. Durante meses, las leonas se resistieron, dudaron, pero al final aceptaron a los nuevos señores del territorio. Sin embargo, al final la transición cobró un alto precio. 2 de los jóvenes fueron brutalmente asesinados, en un acto que reflejaba las reglas despiadadas de este mundo salvaje. Pero 3 lograron sobrevivir, 2 hembras, que terminaron siendo aceptadas, y un joven macho, quien hoy es conocido como Olchore. La coalición de los Black Rock Boys estuvo integrada originalmente por Olobor, Olosipa, Oloimina, Lorkulub y Oloisiadu. Tras consolidarse como los nuevos señores del orgullo Rongai, los Black Rock Boys no se detuvieron. Su ambición y fuerza los llevaron a expandir rápidamente su dominio, extendiéndose hasta el área de Mayi Yafisi. En su avance, los Black Rock Boys empujaron fuera de su territorio a los machos Maridadi y Kaka, 2 figuras conocidas de la zona. Y en el transcurso Maridadi desapareció. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos creían que fue alcanzado por la furia de los Black Rock Boys, mientras que otros apuntaban hacia los machos Kisinja. Lo cierto es que su final permanece envuelto en sombras.
otro eco de la tormenta que desató la llegada de los 5. Su reinado apenas comenzaba a escribirse entre conquistas, pero no todos continuarían en el viaje. Oloysiadu desapareció sin dejar rastro aproximadamente en algún momento de la segunda mitad de 2021. Sin pistas claras, su ausencia envolvió a la coalición en un velo de misterio, marcando el primer quiebre en la hermandad que había prometido gobernar unida. A pesar de la temprana y misteriosa pérdida de su hermano Oloysiadu, la coalición no se detuvo. Con el tiempo, demostrarían al mar entero que no solo eran numerosos, sino formidables. Su ferocidad en combate, su imponente presencia ante aliados y enemigos, y su impresionante destreza en la caza los convirtieron en figuras dominantes. Uno de los acontecimientos más recordados y comentados en la historia de los Black Rock Boys fue cuando Olobor fue golpeado por Spikey y Enkuroto. Pero aún más épico fue el enfrentamiento entre Oloymina y el legendario Jesse. El encuentro ocurrió de forma inesperada. Jesse, aún con el fuego del viejo linaje ardiendo en su interior, atacó a Oloymina por sorpresa mientras éste descansaba, desencadenando una feroz batalla. Ambos leones terminaron con heridas visibles, cicatrices que contarían la historia de aquel día. Otro de los acontecimientos más impactantes y trágicos en la historia de los Black Rock Boys ocurrió en abril de 2022, cuando un encuentro territorial terminó con la caída de un valiente rival. Olope se adentró en el territorio controlado por los Black Rock Boys sin imaginar que aquel paso sellaría su destino. Aunque seguramente Olope luchó con fiereza, defendiendo su vida con cada zarpazo, fue superado por la fuerza combinada de sus oponentes, Olosipa y Olobor. Olosipa salió con algunas heridas tras la intensa batalla contra Olope, y desde ese momento, su lazo con Olobor se hizo aún más fuerte. Uno de los aspectos que más cautivó a los seguidores de los Black Rock Boys fue el vínculo inquebrantable entre Olobor y Olosipa. Su hermandad iba más allá de la sangre, siempre juntos, siempre patrullando, siempre desafiando a otros rivales. Pero esta constante presencia en los límites del territorio, y su sed de expansión, los mantenía a menudo alejados de sus propios orgullos, especialmente del Rongai, donde en alguna ocasión se observó cierta tensión con las hembras, en particular hacia Olobor, quien a veces no fue bien recibido. Por otro lado, a pesar de su unión casi fraternal, ni siquiera ellos estuvieron exentos de los conflictos naturales del reino salvaje. En un momento, se enfrentaron por los derechos de apareamiento, una pelea breve y explosiva, pero que no fue suficiente para romper su lazo. Pronto, Olobor y Olosipa volvieron a estar lado a lado, como siempre, como nunca debió cambiar. Sin embargo, la tragedia volvería a golpear a la coalición, y rompería el lazo especial entre estos dos hermanos, para siempre. El gran Olobor murió alrededor de finales de enero de 2024, dejando tras de sí un silencio inquietante y muchas preguntas sin respuesta.
Su ausencia sacudió a quienes seguían de cerca la historia de los Black Rock Boys, y pronto comenzaron a surgir rumores. Algunos expertos alzaron la voz con fuerza, asegurando que Olobor no había caído por causas naturales ni por enfrentamientos con otros leones, sino que había sido asesinado por el hombre. La acusación encendió la polémica, pero el Servicio de Vida Silvestre de Kenia aseguró en su comunicado no haber podido encontrar pruebas concluyentes que confirmaran tal crimen. Así su final quedó envuelto en misterio, un rugido apagado sin testigos, una leyenda que se desvaneció entre las sombras del Mara. Pero debemos tener algo muy claro: el conflicto entre el hombre y la vida silvestre persiste en el Mara. Una tensión silenciosa que tarde o temprano siempre deja huella. Olobor fue sin lugar a dudas uno de los leones más imponentes que haya pisado el Mara, a pesar de sus cortos años. Desde muy joven demostró una agresividad natural que lo distinguía entre sus hermanos. Su temperamento feroz, su mirada decidida y su voluntad de hierro lo convirtieron en una fuerza temida. Era conocido como un despiadado asesino de hienas, y su valentía lo llevaba a desafiar sin titubeos a cualquier macho que se interpusiera en su camino. Protector incansable de su territorio y de los orgullos bajo su dominio, patrullaba con frecuencia y no dejaba pasar ninguna amenaza. A lo largo de su vida se vio envuelto en varias escaramuzas con leones rivales, incluyendo encuentros tensos con los Fig Tree Boys, los Salas Boys y algunos otros más, que seguramente muchos de ustedes recordarán mejor que yo. Con la muerte de Olobor, la coalición perdió una pieza fundamental, un pilar de fuerza, liderazgo y presencia, y el Mara a uno de sus grandes guerreros. Tras la muerte de Olobor, los miembros restantes de la coalición se reunieron y reforzaron los lazos que aún los unían. La pérdida fue dura, pero la vida en el Mara no se detiene, y ellos lo sabían. Sin su hermano, debían mantenerse firmes, continuar con el legado que juntos habían construido y seguir protegiendo a los orgullos y descendientes que quedaban bajo su sombra. A pesar de las dificultades físicas que enfrentaban, la cojera permanente de Oloimina y la misteriosa enfermedad o posible picadura de serpiente, que debilitó al Orkuluk por un tiempo, la coalición no se quebró. Junto a Olosipa, formaron un frente unido, decidido a mantener su posición y seguir defendiendo con fiereza su territorio. Pero una vez más, la tragedia volvió a golpear a la ya debilitada coalición. En enero de 2025, casi exactamente un año después de la pérdida de Olobor, Lorkuluk encontró la muerte en circunstancias extrañas. Se mencionó que había fallecido tras una cacería fallida de un eland, una presa poderosa que puede ser tan letal como desafiante. Sin embargo, esa explicación no convenció a todos. La polémica no tardó en resurgir, y una vez más, muchas voces se alzaron señalando la posible intervención del hombre en la caída de este majestuoso león. La sombra de la sospecha volvió a cubrir el Mara, dejando en el aire una verdad incompleta y el dolor de haber perdido a otro guerrero inolvidable.
Lord Kulub fue un león que encarnó la verdadera esencia de la resiliencia. A lo largo de su vida, resistió desafíos que habrían acabado con muchos otros. Se menciona que sobrevivió a ataques con lanzas, una de las cuales le dejó una herida visible en el labio, una marca permanente de su lucha contra los peligros que iban más allá del reino animal. Pero más allá de su fortaleza física, Lord Kulub también fue un gran padre, un protector silencioso de su descendencia. Sin embargo, donde más brillaba era en la caza. Su habilidad para derribar búfalos era legendaria, y muchos lo consideraban, sin duda alguna, el mejor cazador de búfalos de todo el Mara. Descansa en paz, gran rey Lord Kulub, cazador de gigantes y guerrero indomable del Mara. Ahora solo quedan dos, Olosipa y Oloimina, los últimos Black Rock Boys. Esperemos que permanezcan juntos, firmes y alejados del peligro más impredecible de todos, el hombre. Pronto, quizás en un tiempo más, una nueva generación se alzará, llevando en su sangre el poderoso linaje que ellos ayudaron a forjar.